esta segunda sesión, tal como concluimos ayer, vamos a tratar del tema la mentira verdadera, el arte de lo verosímil. Y vamos a seguir insistiendo en la verosimilitud del relato literario como un elemento imprescindible de su credibilidad. Y ayer hacíamos la introducción a este tema hablando del personaje o del testigo o del protagonista que estuvo allí en el lugar de los acontecimientos y la virtud que esta circunstancia tiene en la credibilidad del relato, ya sea como elemento real, el haber estado allí, o como ficción, haber estado allí como invención del propio escritor para asegurar la credibilidad del relato. Y yo había hablado ayer de dos ejemplos muy importantes en la narrativa, que son el de la verdadera relación de la conquista de Bernal Díaz del Castillo y luego el de el Evangelio según San Juan. Vamos a hablar pues en el primer caso de Bernal Díaz del Castillo. Bernal fue un soldado de la conquista de México, que ya viejo, en su retiro de Santiago de Guatemala, un día se topó con un libro que recién había sido publicado en España, La historia de las Indias y conquista de México, de el letrado Francisco López de Gómara. Y él empezó a leer este libro y se irritó mucho de que alguien que nunca había estado allí, en el lugar de los acontecimientos como López de Gómara, le quisiera contar a él, que había sido soldado de la conquista y no era ningún letrado Bernal, su propia historia, no habiendo estado nunca allí. Y entonces Bernal reaccionó muy airado, porque él no había sido solo un testigo de vista que vio lo que pasó, sino un actor, un partícipe, un protagonista. Él es un personaje de su propia historia. Y entonces lo que encuentra dentro de sí mismo es una especie de sentimiento de despojo, como que lo están despojando de su vida, alguien le está contando su vida y él lo que ha guardado es silencio, como viejo soldado de la conquista. Y entonces su rebelión consiste en ponerse a escribir lo que él vivió. Y es por eso que surge la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que se publica en 1632. Es decir, muchos años después de que se publica la historia de las Indias y la conquista de México, que había aparecido en 1452, el libro de López de Gómara. Él no lo dice en su libro. Y mirando esto, acordé de seguir mi intento con el ornato y pláticas que verán, para que salga a la luz y hallarán las conquistas de la Nueva España claramente como se han de ver. ¿Por qué es verdadera la historia de Bernal Díaz del Castillo? Porque en primer lugar él no pretende apartarse del relato de los acontecimientos reales en los que él participó y los que presenció, a contrapunto de la otra que nos está contando López de Gómara, que nunca estuvo allí, porque López de Gómara nunca estuvo en América. Él escribió su libro desde Valladolid, contratado por Hernán Cortés. Y entonces nunca vino a América, y este es el primer señalamiento que Bernal le hace. Entonces, su libro está basado en hechos de oídas que les contaron, que escuchó al propio Cortés relatarle y a otros protagonistas de la conquista de México, y también a través de la consulta de una serie de documentos, teniendo a mano, por supuesto, las cartas de relación que Cortés envió a Carlos V, dando su propia crónica de la conquista de México. Les recuerdo
Bernal no es un escritor, sino un soldado que gasta los últimos 30 años de su vida, murió muy anciano ya, asentando esos recuerdos. Y López de Gómara no es un soldado, sino por el contrario un hombre ilustrado, un letrado que ha sido educado en Venecia, que ha sido educado en otras partes del mundo. Pero esta condición de su adversario, que al principio le da cierto temor meterse con un letrado para un soldado viejo, ya no le importa mucho después. Porque él quiere contar a toda costa los hechos como fueron, tal como él los vivió, o como recuerda que fueron. Recuerden que han pasado muchos años cuando él se pone a escribir este libro, después que ocurrieron estos acontecimientos. Y así es que logra darnos un monumento de narración. Es uno de los libros más importantes que se ha escrito nunca en tierra de América, la verdadera relación de la conquista de Bernal Díaz del Castillo. Pero bien, Bernal es un testigo presencial, es un protagonista de los hechos, pero nuestra pregunta siempre tiene que ser, ¿cómo fueron verdaderamente estos hechos? Bernal obviamente pretende ser veraz, apegado en lo que él cree el estricto rigor a la verdad, pero ya sabemos que esta es de todas maneras una tarea más que imposible, relatar la verdad. ¿Por qué? Porque él solo puede contar lo que vio, su punto de vista. Y hay otros que también estuvieron junto con él y vieron de manera distinta y muchas veces contradictoria. Como recuerden bien los testigos del crimen en el bosque de la película Rashomon de Akira Kurosawa, de la cual ya hablamos ayer. Es decir, la multiplicidad de puntos de vista resulta muchas veces contradictoria sobre un mismo hecho. Por lo tanto, cada testigo o cada protagonista vendrá a tener su propia versión de los hechos, su propia versión de lo ocurrido. Cortés tenía la propia, tenía su propia versión. Y eso no le irrita tanto a Bernal. Cortés de todas maneras fue un capitán de la conquista. Lo que no puede sufrir es que López de Gómara ponga a Cortés no solo como el gran testigo presencial, sino como el gran protagonista, o en último caso como el único protagonista, y como si los demás soldados y capitanes de la conquista se hubieran disuelto en el olvido o en la nada, que es lo mismo que el olvido. Pero ¿qué es lo que le contesta López de Gómara por adelantado a esta pretensión de Bernal Díaz del Castillo en su propio libro? López de Gómara dice: si la historia lo sufriesen todos los conquistadores, se habría de nombrar, mas no puede ser, hágalo cada uno en su caso. Es decir, López de Gómara está reconociendo aquí que no puede tampoco haber una historia única. Pero recordemos que esta es la costumbre de cómo se escribía la historia y aún se sigue escribiendo en muchos casos. Es decir, en el siglo XVI, la historia se escribe para favorecer a alguien o para ignorar a alguien, para exaltar a alguien o para hundirlo. La historia gira alrededor de personajes más que de acontecimientos. Y si nosotros revisamos a la historia contemporánea, nos encontraremos muchos ejemplos de libros que se escriben para denigrar a un personaje o para exaltarlo en demasía, ¿no? Pero por supuesto que Cortés tiene mucho que decirnos de su parte. Él mismo, porque él mismo, igual que Bernal Díaz del Castillo, es un postergado, que nunca logró hacerse oír de parte del rey Carlos V. Recordemos que cuando estaba en la cumbre de su poder en México, en 1528, fue apresado y llevado en cadenas a España, lo mismo que le había ocurrido a Cristóbal Colón muchos años antes. Y allá logró la absolución. Pero al final de tantos ruegos y tantos memoriales enviados a la complicada corte de Carlos V,
solamente obtuvo que le dieran como recompensa un título subalterno, el de Marqués del Valle de Oaxaca, que no era suficiente para los méritos que él quería como conquistador. Pero bueno, también siendo él un postergado y teniendo muchas quejas que nunca fueron satisfechas, están los otros capitanes de la conquista: Hernández de Córdoba, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid, Pánfilo de Narváez. Cada uno también tiene su propia historia que contar. Unos fueron decapitados por odios y envidias, otros fueron puestos en prisión por intrigas y celos de mando, y todavía otros se acuchillaron entre ellos por disputas de poder. Y aún algunos perecieron en la empresa, se los tragaron los ríos, se los comieron las fieras, o fueron heridos de muerte en las batallas. Se perdieron para siempre en las selvas. Y nos dejaron sus historias, o no las dejaron, o las dejaron a medias en cartas o en documentos. Por lo tanto, tenemos que aceptar que el relato de Bernal deja de ser necesariamente fiel, salvo a la propia idea que cada uno de nosotros tiene sobre la fidelidad de lo que está contando, es decir, el compromiso que tenemos con nuestra propia verdad, que viene a ser también algo sumamente subjetivo. Bernal no puede comportarse como un historiador frío, porque él no es ningún historiador. Y para hacerlo hubiera necesitado quizás, como López de Gómara, no haber estado allí, pero el hecho de haber estado allí ya lo involucra. Tiene algo que decir desde el punto de vista personal. Y Cortés, de todas maneras, cuando la historia de López de Gómara se publica, hace 5 años ya que ha muerto. De manera que este es un rescate póstumo de la figura de Cortés, que ya no le servirá en vida para nada, para lo que él pensó que este libro le iba a servir, que era para satisfacer sus demandas ante la corte y frente a las ambiciones de restablecimiento de su poder que él nunca perdió. Pero Bernal Díaz del Castillo, además de tener una asombrosa memoria para los detalles, con lo cual quiere decir que estaba muy dotado para el oficio de escritor, despoja a su relato de todo lo que puede tener de olor a leyenda, porque él quiere la objetividad, quiere narrar lo que vio, lo que sintió y no inventar. No quiere nada que huela a mentira o que huela a exageración. Y pretende que sea la veracidad, la verosimilitud de los hechos reales en lo que tienen de exageración real, porque toda empresa de conquista tiene mucho de exageración real. Pretende que sean estos hechos los que hablen por sí mismos. Cuando nos dice que he visto que el cronista Gómara no escribe en su historia ni hace mención si nos matábamos o estábamos heridos, ni pasábamos trabajos, ni adolecíamos, sino todo lo que escribe es como quien va a bodas y lo hallábamos hecho. Es decir, a él le parece que es demasiado fácil la forma como López de Gómara pinta la empresa de la conquista, y no teñida de todas las grandes dificultades que estos soldados españoles tuvieron que atravesar. Por lo tanto, su procedimiento es alejarse de la mentira para que su relato parezca real y no pasar a ser un impostor, como él mismo juzga a López de Gómara, que nunca estuvo allí. Oigan lo que dice. Y aquí dice el cronista Gómara en su historia que por venir el río tinto en sangre, los nuestros pasaron sed por culpa de la sangre. Entonces, oyó esta historia de López de Gómara, que no se podía beber agua del río porque estaba teñida en sangre, y de esto se burla Bernal, porque no fue cierto. Es decir, él bien podría exagerar y decir que, bueno, yo, soldado de la conquista, no podíamos beber de ese río porque el río estaba tinto en sangre, y él dice, no, esta es una simple exageración, esta es una mentira. Y él corrige
esta exageración. Él no quiere exageraciones en su relato. ¿Por qué? Porque el procedimiento de construir la realidad que él lleva adelante muy meticulosamente no admite exageraciones gratuitas o de imposiciones mentirosas. Entonces, la regla que él nos está heredando es que para parecer real, la realidad tiene que copiarse a sí misma y no exagerarla. Claro que esta regla va a ser rota después, pero él por el momento nos está dando un ejemplo aquí, que la realidad tiene que ser como es, que se copie a sí misma para que tenga la credibilidad de que se trata de la realidad. Este es para mí un ejemplo muy valioso en la construcción de un relato que es el que más tarde retomaría Truman Capote en esto que se llama real fiction, ficción real, es decir, es un relato ajustado a la verdad, pero no por esto deja de estar escrito en un lenguaje literario y ordenado con una estructura que es la que conviene al propio escritor, no simplemente la de la secuencia matemática de los hechos tal como ocurrieron, porque a lo mejor eso resultaría demasiado aburrido, sino que tiene que tener una estructura narrativa atractiva para el lector. Ese era un ejemplo, el primero que les quería dar. El otro es el Evangelio según San Juan en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir hablando de los que estuvieron allí. De entre los 4 evangelios que se refieren a Jesús, el testimonio que siempre a mí más me ha llamado la atención, porque es el que parece más veraz, yo le voy a explicar aquí por qué me parece más veraz, en términos periodísticos, es el de Juan, el menor de los discípulos de Jesús, que es hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, otro de los discípulos. Y este testimonio no es más veraz por la cantidad de detalles, porque los evangelios son escrituras escuetas, muy breves, aunque Juan siempre por fidelidad a la verdad, igual que Bernal, insiste siempre en decirnos, fíjense bien, y este es el amor también a los detalles que caracteriza al buen escritor, insiste siempre en decirnos cuántos peces resultaron de un milagro, cuántos panes de cebada y cuántos varones lo comieron. Pero además de esto, su testimonio del amor a los detalles y de la fidelidad al detalle, su testimonio interesa por las sensaciones de pureza que podemos llamar pueril, y por la fragilidad y la indefensión que este niño, casi niño, que está metido en todo el entramado dramático de la pasión de Jesús, despierta en nosotros. Igual que Bernal Díaz del Castillo, Juan va a ser movido a escribir su relación muchos años después de los acontecimientos de los que fue protagonista, es decir, va a tener que trabajar con sus recuerdos, mientras sufre exilio en la isla de Patmos por órdenes del emperador Domiciano, ya en los primeros tiempos de la persecución del cristianismo naciente, el cristianismo primitivo. Entonces él, en su retiro de viejo, va a recordar que estuvo como testigo y partícipe de la pasión de Cristo siendo muy muchacho. Fue testigo de los primeros milagros que hizo su maestro, de convertir en agua el vino para que los invitados de una fiesta pudieran disfrutar ya cuando el vino se había terminado. Lo vio, según sus testimonios, sanar paralíticos,
sacar por la boca de una pobre posesa entre espumarajos a los espíritus inmundos que por meses la habían atormentado, incitándola a gritar por las calles las peores obscenidades. Es decir, tuvo que ver con endemoniados, con posesos, con paralíticos. Y si nos fijamos bien, es Juan el que nunca falta en la foto. Juan está en todas las pinturas y retablos de la Pasión, porque siempre está listo a buscar sitio a la hora de sacar esa foto en los instantes claves de la vida de Jesús. En la entrada triunfal a Jerusalén, es su mano la que va sosteniendo el borrico por el freno. Es el que está recostado en el pecho de Jesús en la última cena. Es el que está dormido en el suelo, en el monte de los olivos, junto a Pedro y Santiago, mientras Jesús ora en los momentos antes de su prendimiento. Está al pie de la cruz en el monte Calvario, al lado de María. Y no olvida, en sus memorias, en sus recuerdos, en su evangelio, como querramos llamarle, aquel momento supremo en que Jesús habla desde la cruz y dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, no podía pedir más. Pero Juan, ya viejo, no solamente quiere dejar testimonio de que estuvo allí, como Bernal Díaz del Castillo. Quiere que se sepa. Fíjense bien, y esto él lo va, cuando relean el Evangelio de según San Juan, que es otra tarea pendiente para ustedes, se van a dar cuenta de que él siempre está insistiendo en que ninguno de los otros discípulos fue tan amado como él. Esa es su insistencia permanente. Y este deseo de que se le reconozca como el más amado lo vamos a encontrar a lo largo de toda su narración. Y de esta insistencia es que se van a desprender estos hilos de veracidad que se entretejen en toda la trama de su testimonio. Fíjense bien también que los otros tres evangelistas, Lucas, Marcos y Mateo, nunca mencionan que Juan fuera el más amado. Esta es una insistencia nada más de él. Pueden hacerlo, pueden compararlo y se van a encontrar que ninguno de los otros evangelistas dice: bueno, sí, Juan era el más amado porque era el más chiquito, porque era el que más le caía bien al Señor. No, nadie menciona eso, excepto él, Juan, en su propio testimonio. Para mí, más que descalificarse él mismo por esta debilidad de mencionarse como el más amado, o esta certeza de sentirse o creerse el más amado, esta insistencia más bien nos está demostrando que se trata de un asunto que él toma muy a pecho y por lo tanto no puede evadirlo en su narración. Y nos demuestra que escribió no solo para enseñar una doctrina, sino porque más allá de los años, ya viejo, más allá de todo este tiempo transcurrido desde la crucifixión, todavía lo sigue atormentando el temor de ser postergado para siempre. Es decir, de que ya nadie recuerde que alguna vez él fue el más amado. ¿Y cómo lo va a conseguir si no es a través de su propio testimonio? Si ninguno de los otros va a recordar este hecho, que para los otros puede ser banal, pero para él sigue siendo fundamental, en lo cual viene a parecerse un poco a las motivaciones que tiene Bernal Díaz del Castillo a la hora de sentarse a escribir su relación a lo largo de 30 años, su relación de la verdadera historia de la conquista de México. Por eso, cuando Juan narra el episodio de la última cena, en que, como ustedes deben acordarse, Jesús, mientras están cenando en este aposento alto que él manda a buscar en Jerusalén, él deja en el aire una afirmación sorpresiva.
cuando les dice que uno de los que están aquí rodeándome es el que me va a traicionar. Eso es muy duro, ¿no? Son amigos íntimos todos, son compañeros de lucha, ¿no? Andan juntos por los caminos y de repente le dice, uno de ustedes, de los que está aquí, me va a traicionar. Y por supuesto tienen que haberse mirado unos a otros muy desconcertados. ¿Qué es lo que el maestro está diciendo? ¿Cómo va a ser eso posible? Porque él dice uno de ustedes, pero no ha señalado a nadie en particular. Y allí mismo Juan insiste en que lo veamos recostado en el pecho de Jesús, en ese momento tan trascendental. Cuando nos dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Fíjense que siempre él está hablando en tercera persona, dice, y uno de sus discípulos, que es el mismo, que es una técnica de narrar para no involucrarse. Porque si él está buscando una intimidad tan cercana con Jesús, pues no tiene más remedio que ponerse en la tercera persona, si de todas maneras se trata de él mismo. Hubiera sido, digamos, un poco más descarado decir, yo estaba recostado en el pecho de Jesús. Por eso él usa esta tercera persona que lo ayuda, le ayuda a tomar cierta distancia. Entonces dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Fíjese bien que en este momento él es el intermediario íntimo. Simón Pedro, que va a ser el sucesor de Jesús, no se atreve a preguntarle directamente a Jesús, sino que utiliza a Juan para que le pregunte a quién se está refiriendo. Claro, no olvidemos que Simón Pedro es mucho mayor que Juan. Y también recordemos que es mucho menos constante en el amor a Jesús de lo que es Juan. Según las Escrituras, pese a estar advertido por el propio Jesús de que lo iba a negar, lo niega 3 veces. A pesar de que le he dicho, tú me vas a negar, él se olvida de eso y por miedo, a la hora en que le lleguen a preguntar que si él ha andado con Jesús o conoce a Jesús, él lo niega hasta que canta el gallo, recordándole que había faltado a su palabra. Pero él va a ser al final el escogido como sucesor, porque a lo mejor este es un asunto político, no es un asunto afectivo, ¿no? Si siempre los sucesores se escogen no por razones estrictamente afectivas, sino de otro orden. Pero Juan nunca está esperando que a él lo escojan como sucesor. Él lo que está reclamando es otra clase de puesto a la orilla de Jesús, el de más amado, no el de que va a recibir la sucesión de la iglesia de Cristo. Y nada menos que es a él, ya lo vimos, a quien se dirige por última vez ya en la cruz para confiarle a su madre. Eso no puede haber un acto mayor de confianza. Bueno, ya sabemos que la traición se consuma y Jesús es crucificado. Aquí vuelve otra vez el desconcierto. Los discípulos, que la mayoría de ellos son pescadores, una vez que ven que el maestro ha muerto en la cruz y no ha sucedido nada extraordinario, lo que hacen es volver a su viejo oficio de pescadores, como las mismas escrituras nos lo dicen, y regresan a lo largo de la ribera del río Jordán hasta el lago de Galilea, hasta el mar de Galilea, que es donde Jesús los encontró ganándose la vida como pescadores, y vuelven a su viejo oficio. Y están pescando ya, después de muerto Jesús, se acabó toda esta aventura. Y Juan nos lo dice. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijos, ¿tienen algo de comer? Ellos le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No nos dice por qué Pedro se ciñó la ropa y se echó al mar, lanzándose a las aguas oscuras desde la barca. No nos dice si fue por temor, porque lo que les está apareciendo ahí es un fantasma. De todas maneras, a Juan no le interesa mucho que la figura de Pedro quede bien parada en su relato. No es un personaje, sino es su rival. No pretende sustituirlo, pero se están disputando nada menos que el amor del maestro. Y fíjense bien que al mismo tiempo él nos está dando a entender que él es el único que no le teme a Jesús en esta figura medio etérea que debe habérsele presentado, porque es un muerto el que se les está apareciendo. Bueno, ya la barca está llena de peces. Remaron arrastrando tras la barca la red que pesaba de tan llena. Ya Jesús había encendido un fuego en la ribera, nos dice Juan. Y los está esperando con un pez puesto sobre las brasas, porque Jesús se ha aparecido con una hogaza de pan y un pez. Cuando les dice, tiren la red. Y lo ven que está dividiendo la hogaza de pan. Y les pide que traigan la pesca a tierra. Y Pedro obedece. Vuelve a subir a la barca Pedro y saca la red. La cuenta de Juan es aquí minuciosa. La pesca milagrosa ha dejado 153 peces grandes y aún siendo tantos, la pobre red, muchas veces remendada, no se rompió. Aquí hay una fidelidad de los hechos asombrosa. 153 peces, pudieran haber sido 150, pero es más veraz cuando uno dice 153. O pudiera haber dicho algunas docenas, o más de 100, o menos de 100, o casi 100, o casi 200, pero no, aquí hay una gran precisión, son 153 peces los que dejó la pesca milagrosa. Después los discípulos con Jesús comen del pan y del pez. Aquí no nos queda claro por boca de Juan si también echaron de manos de los otros peces de la pesca milagrosa o solo comieron del pez que había traído el desconocido. Y entonces aquí viene esta parte trascendental de las Escrituras, porque 3 veces tiene que preguntarle Jesús a Pedro si lo ama más que los otros. Y cuando le dice más que los otros, e insiste, y hay un momento en que Jesús dice, más que todos estos que están aquí. Y cuando él seguramente traza con la mano un gesto sobre la cabeza de los demás, en todos estos que están aquí se está llevando nada menos en la cuenta que al discípulo más amado. Es decir, está preguntándole si él lo ama más que los otros. Pedro, después de tanta insistencia, ya se siente mal y tiene que responder, Señor, pero si tú sabes que te amo. Pero imagínense que esta insistencia, hasta que Pedro confirma que lo ama más que los demás discípulos, tiene que haber herido mucho al discípulo más amado, al que siempre está insistiendo que es el discípulo más amado. ¿Por qué? Porque remueve en él ese sentimiento de postergación que a partir de entonces comienza a sentir. ¿Cómo no iba a saber Jesús que nadie lo ama como él? Solo él es el que había podido reconocerlo. Pedro más bien le huía. Y además lo había negado 3 veces. Y sin embargo, otras tantas veces le ha preguntado si lo ama más
que los otros discípulos. Bueno, ya Pedro ha sido ungido como sucesor, porque es el momento en que Jesús lo unge como sucesor. Y después de ungirlo le ha dicho, sígueme. Y está claro para Juan que es a otro al que le dice, sígueme, no a él, que es el discípulo más amado. Según el relato, Pedro obedece, se va tras el maestro, vuelve la cabeza un instante y se da cuenta de que Juan viene detrás a la saga de los dos, de Jesús y de Pedro, que van por delante. Lo ve que avanza, perplejo, ve que vacila, se detiene, da unos pasos más como que quiere y no quiere seguir tras ellos, porque no se ha conformado con que lo dejen allí con los demás y seguramente siente muchísima angustia. Y ya por última vez vuelve a recordarnos quién había sido el más amado. Es el momento en que no puede dejar de recordarlo, porque es el momento del abandono definitivo. Dice el Evangelio de San Juan, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te habrá de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiere que quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es decir, ¿y a ti qué te importa? Esa frase dura del maestro al recién elegido es la última gratificación que recibe Juan. Es un consuelo precario, pero ya no intenta seguirlos. Se queda atrás, se vuelve con el resto de los pescadores que ya están llenando los cestos con los peces de la red. A lo mejor es que no vas a morir, le dice alguno de ellos, porque también quieren consolarlo, pero él seguramente mientras se lleva al hombro una de las cestas solo piensa, él dijo lo que dijo y nada más. Y de ahora en adelante, cuando ya viejo escriba las memorias de su juventud, su versión de los hechos, como la de Bernal Díaz del Castillo, lo que querrá es que le creamos. Quiere que le creamos. Es lo que quiere todo narrador, ya sea que escriba una crónica verdadera o una crónica ficticia, que sepamos que estuvo allí. Y que su relato, por lo tanto, es cierto, porque aporta como pruebas sus propios sentimientos, como él mismo nos lo dice. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Con eso cierra su relato, con ese reclamo de credibilidad en lo que nos está contando, igual que los reclamos que nos hace Bernal Díaz del Castillo, que por haber estado allí es el único que nos puede contar las cosas como verdaderamente fueron. Si tienen alguna pregunta en este punto, antes de seguir adelante. ¿No? Entonces vamos a entrar en algo clave en estas explicaciones, que es lo que hemos llamado desde antes la realidad paralela en la Escritura. Tenemos algo que contar y por lo tanto algo que alguien querrá saber. Y así disponemos de un puñado de reglas que debemos saber aplicar en cada caso. Entonces vamos a responder cuáles son estos casos, ¿no? Y yo lo voy a enlistar en este momento y es algo sobre lo cual vamos a volver adelante. Primero,
cuando tenemos la pretensión de escribir sobre hechos reales y no queremos apartarnos de la fidelidad, de lo que consideramos lo verídico o lo verdadero, como ocurre en el relato periodístico, para lo cual lo hemos investigado todo. De manera exhaustiva, hemos ido a todos los archivos, buscado todos los registros, todos los antecedentes. Es lo que hace Truman Capote en A Sangre Fría, y es el género que él llama real fiction, ficción real o novela verdadera. Ese es un caso. Tenemos otro caso. Cuando al escribir sobre hechos reales le damos, como se dice, vuelo a la imaginación, y es lo que hace Goethe al escribir su autobiografía, utilizando el método que él llama ficción y realidad, y que García Márquez ha aplicado en sus memorias próximas a aparecer. Sobre eso vamos a hacer una explicación más completa luego. Pero ya podemos ir identificando dos géneros, el de la ficción real y ahora este que vamos a llamar ficción y realidad. Es decir, es la realidad teñida de ficción. En tercer lugar, cuando escribimos un relato de imaginación apegándonos a las reglas de la realidad o a los cánones de la realidad e investigándolo exhaustivamente de manera previa, que es el método de Flaubert, tanto en la educación sentimental como en Bouvard y Pécuchet, como en Madame Bovary. Y en cuarto lugar, el caso contrario, cuando escribimos un relato de imaginación partiendo de unos pocos datos e imaginando los demás, que es lo que vamos a llamar o hemos llamado el método de Henry James, contrario al método de Flaubert, partiendo de unos pocos hechos investigados, de ahí saltar directamente hacia la imaginación. No olvidemos que estas cuatro formas de escribir debemos tenerlas presentes siempre para ir llevándolas a lo largo de las explicaciones que vamos a seguir dando. Cualquiera que sea el método que empleemos, nunca debemos olvidar que a través del lenguaje estamos creando lo que vamos a llamar una realidad paralela, que en todo caso es una realidad nueva y que ya no será igual a lo que nosotros como punto de partida habíamos identificado como realidad. Esta nueva realidad estará definida por dos elementos importantes. Primero, la transformación de la realidad en imaginación. Y luego, el lenguaje a través del cual pasa esa transformación. Vamos de la realidad de la imaginación y de la imaginación al lenguaje. Este es el camino del escrito literario. Y tiene que pasar a través de esas esos tres aros para darnos lo que nosotros queremos como producto literario.